caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Reyes. Y vamos a hacer una introducción y a comentar un poco sobre el libro. No lo vamos a desarrollar todavía, pero vamos a comentar. Creo que hay cosas importantes que nos van a permitir para prepararnos en nuestras tareas de ir leyendo, ¿no? Por ejemplo, la próxima clase va a ser los primeros 5 capítulos. Y así sucesivamente vamos a continuar hasta terminar el libro de Primera de Reyes, luego seguimos con Segundo de Reyes. A propósito de ello, el libro de Reyes originalmente era un solo libro, muy igual a como Samuel era un solo libro, pero arbitrariamente fue dividido para el tiempo en que se hizo la traducción del griego, del hebreo al griego, ¿no? Por estos 70 o 72 rabinos, como dicen algunos, que se encargaron de traducir al griego la famosa versión de los 70 o la Septuaginta, también es otro término que quiere decir lo mismo. Esto fue para tener una copia de la Biblia hebrea en la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto, por uno de los reyes del linaje de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno de Grecia, ¿se acuerdan? Ok, entonces tenemos pues que Primera de Reyes es la primera parte, por decirlo así, de lo que en realidad era un solo libro. Vamos a tratar de mencionar cosas aquí. Respecto al autor, no sabemos quién fue el autor, se desconoce. Los eruditos, comentaristas coinciden generalmente en que el contenido de Primera y Segunda de Reyes fue recopilado antes del cautiverio de Judá. Es decir, mucho después que pasaron reyes, ¿no? Que vivieron reyes, mucho después, pero antes del cautiverio, antes de que los llevaran a Babilonia, a los judíos, al cautiverio de Judá. Pero que la redacción final tuvo lugar durante el cautiverio. Esto es interesante. Se recopilaron información antes del cautiverio, pero la redacción, la escritura propiamente dicha, como decimos, se hizo durante el periodo del cautiverio. Muy bien. Algunos creen que el autor fue un cautivo judío que vivía en Babilonia, sin identificarlo, por supuesto, no se sabe quién fue. Se piensa que era quizás un judío creyente de Dios, temeroso de Dios, conocedor de las Escrituras, probablemente un rabino, un levita, quién sabe. Alguien que estaba de alguna manera vinculado con las Escrituras, pero no se conoce el nombre. Es lo que algunos postulan, que tienen como hipótesis que haya sido esto así. Pero también tenemos por otro lado la tradición. Los que siguen la tradición dicen que fue el profeta Jeremías. No hay certeza, no sabemos. La verdad, la pura verdad, es que no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor. Pero en cualquier caso, la fecha en que se redactó sería alrededor del año 600 a 575, antes de que venga Cristo. Muy bien. Y el tema, ahora sí, ¿de qué trata este libro? Dice, este libro comienza con el ascenso de Salomón como rey en Israel. Después de su muerte de Salomón, el reino se va a dividir a consecuencia de una guerra civil entre las tribus del norte, básicamente 10 tribus, y las tribus del sur, mayormente Judá, pero también Benjamín, incluido ahí. Y esto va a ocasionar que se produzca esta división del reino, que hasta entonces era uno solo. Sin embargo, debo mencionar que ya el reino se había dividido temporalmente
en algunos casos. No sé si se acuerdan cuando murió Saúl y su hijo Isboset fue puesto como rey, ¿sí? Por lo menos el tiempo que duró Isboset, ya hubo una división, como presagiando, ¿no?, la división definitiva que iba a venir en el futuro. También debemos mencionar un poco más antes que en esta ciudad de Siquem, un hijo de Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? ¿Cómo le llamaban? Jerobaal. Ya. Un hijo de él mató a sus hermanos, 70 hermanos, y él se autonombró rey. Aunque la cobertura no abarcaba muchas tribus, apenas abarcaba este lugar, esta ciudad que se conoce como Siquem. Fue proclamado rey, pero nosotros sabemos ya qué pasó con esta persona. Hubo conflicto entre ellos mismos y al final terminó muerto porque le lanzaron del muro. Una mujer le lanzó una piedra de molino y terminó con este personaje. Muy bien. Vamos a ver tristemente en esta parte o Primera de Reyes cómo el reino se va a dividir. ¿Cuál es el propósito de este libro? Desde el punto de vista, lo estamos haciendo desde un punto de vista didáctico, ¿no? Tratar de entender con qué propósito se escribió este libro. Pues fue escrito para continuar la historia de la monarquía que estaba unida bajo el rey David. Es la continuación de Samuel, de todo lo redactado en el libro de Samuel, tanto de primera como de segunda de Samuel. Dice, para continuar la monarquía unida bajo el hijo de David, Salomón. Ok. Entonces, el reino estaba unido en el tiempo de Saúl, después en el tiempo de David, sabemos, ¿no?, pasando por esta fracción de Isboset, hijo de Saúl, y luego Salomón, que consolida el reino. Y no solamente lo consolida en términos de lo que se había logrado por parte de conquistas de Saúl o de David, que extendió un poco más, sino que Salomón llegó a extender el dominio a un nivel grande. Si ustedes tienen curiosidad, pasen a la segunda página y vean el mapa de la izquierda. Miren hasta dónde llegaba la influencia. No necesariamente el dominio físico o militar, pero la influencia que tenía el reino. Porque había temor en estos lugares, pues, de este reino. Si ustedes miran arriba, al noreste, hay una ciudad que se menciona allí, Tifsa dice, ¿ya? ¿Y qué río está arribita? ¿Cómo se llama ese río? A ver, los que tienen buena visión. Éufrates. Miren hasta dónde llegaba el territorio hebreo. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Salomón se fue tan arriba? Pero en realidad, si recuerdan ustedes, para el tiempo de Josué, Dios, cuando habló de la tierra prometida, le habló de esas extensiones hasta el río Éufrates. Lo que pasa es que al comienzo del pueblo las tribus no hicieron su trabajo bien. Pero parece ser que con el tiempo de Salomón, sí, su influencia se extendió hasta esto del río Éufrates. El río Éufrates nace en Turquía, atraviesa Siria, así que ya se imaginarán todas estas tierras de territorio de los sirios. Prácticamente estaban bajo dominio de Salomón. Vemos por otro lado que las áreas como Tiro, Sidón, Biblón o Biblos, dicen algunos, Arbat, todo este territorio que ahora lo conocemos como Líbano, pues no fue oficialmente tomado o incorporado al gobierno, aun cuando también era parte originalmente de la tierra prometida por parte de Dios. Pero Salomón, por cuestiones diplomáticas quizás, no quiso tener problemas con estos territorios. Y más antes, pues Saúl no tuvo la oportunidad, no tuvo la chance, su gobierno sus límites territoriales eran más limitados.
Y David parece que tampoco quiso tener problemas. Es más, David tenía buena relación con la gente de Tiro y Sidón, con uno de sus reyes, Hiram, por ejemplo. Esa buena relación se continuó con Salomón y más después vamos a ver cómo este rey Hiram contribuyó a enviar maderas, carpinteros, canteros que trabajaban para la construcción del templo y también para la construcción de la casa preciosísima que llegó a hacer Salomón. Muy bien, entonces esto es lo que quería resaltar en términos de cuánto se llega en este tiempo con Salomón a extender la influencia del gobierno del reino de Israel. Dice aquí también que fue escrito para registrar la división del reino en el norte y en el sur. El libro no es una mera visión de hechos históricos, sino un comentario de las grandes cuestiones espirituales que causaron estos hechos. Es decir, no es meramente, relato, esto pasó en tal fecha. No, esto pasó debido a estas decisiones. Para empezar, ¿por qué se dividió el reino? Por esto, por Salomón con sus deslices, ¿verdad? Sí, hay siempre un problema espiritual que explica todos estos acontecimientos históricos y los veremos poco a poco, gradualmente. Luego tenemos el bosquejo. El bosquejo tiene tres secciones grandes, tres divisiones como podemos verlas, los últimos días de David y el comienzo del rey Salomón siendo nombrado rey. La segunda sección del reinado propiamente dicho, todas las grandes cosas que se llevaron a cabo bajo el reinado de Salomón, e incluyendo también los problemas que Salomón tuvo con tantas mujeres, muchas de ellas paganas, con prácticas idolátricas que terminaron finalmente desviando el corazón de este hombre. Miren que él tenía sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no fue suficiente para que estas mujeres desviaran su corazón del temor de Dios. ¿Cuánto menos nosotros que no tenemos la sabiduría como la tuvo él? Así que las mujeres paganas, desde ese punto de vista, pueden ser muy, muy peligrosas. Piensen esto cuando estemos hablando a nuestros hijos en futuro próximo de contraer matrimonio, o los peligros que hay de no buscar dentro del pueblo de Dios sus parejas, sino más bien pensar en buscar fuera del pueblo de Dios gente incrédula, las consecuencias que van a haber. Tremenda responsabilidad que tenemos nosotros los padres. Muy bien, incluso desde que son pequeños hay que ir inculcando este conocimiento, pienso yo, que va a ser muy útil. Finalmente, la descripción de cómo se revela el pueblo de tal manera que ocurre esta división en dos grandes reinos, ¿no? La división del reino, en el norte y en el sur. Dijimos, el norte básicamente 10 tribus y en el sur básicamente la tribu de Judá, mayormente quiero decir, y también acompañada por Benjamín. Son las dos tribus que quedaron. Pero más después vamos a ver, por si acaso, ya cuando se divide el reino, cuando Jeroboam, temiendo de que el pueblo lo abandone por su práctica natural de adorar a Dios en Jerusalén, él dijo, la gente sigue yéndose a Jerusalén, aunque ya es otro reino, y no voy a hacer cosas que me derroquen o se deshagan de mí, o que lleguen a pensar de que es mejor que se vuelvan a unir otra vez al sur. Así que él introdujo esta práctica idolátrica, desafiando a Dios mismo, ¿no? Le dice al pueblo que ya basta de tanto ir a Jerusalén a adorar, basta de ir, aquí están tus dioses, y puso 2 becerros de oro, uno en la ciudad de Dan, al norte, y otro lo puso en Betel, en Efraín.
Aquí están tus dioses. Estos fueron tus dioses que te sacaron de Egipto. Tremenda rebeldía contra Dios. Y de esta manera, pues, condujo al reino del norte a esta práctica idolátrica tremenda, terrible. Bueno, lo vamos a ver en su momento. Vamos a comentar aquí, dice, breve resumen. El libro Primera de Reyes comienza con Salomón siendo proclamado rey de Israel. También introduce al profeta Elías, ¿no?, al ministerio de este profeta, y todas las acciones contra el rey Acab y la reina Jezabel. Salomón nació, como sabemos nosotros, de un escándalo en el palacio entre David y Betsabé. Ya hemos dedicado buen tiempo a hablar sobre esto. Como su padre, como David, él, Salomón, tenía una debilidad por las mujeres. Recuerden que David tuvo bastantes mujeres, ¿okay? Pero Salomón pues lo sobrepasó. Dice, por las mujeres que lo llevaría al fracaso. Salomón lo hizo bien al principio, empezó bien, orando por sabiduría, construyendo un templo a Dios que le tomó 7 años, pero aquí viene un contraste con algo interesante, dice, pero luego pasó 13 años construyendo un palacio para él mismo. Aquí ya vamos viendo un pequeño problema. Esto refleja más tiempo, más dedicación, más esfuerzos para sí mismo que lo lo hizo para Dios. Y a veces nos encontramos nosotros en esos caminos que a veces buscamos y queremos hacer lo mejor para nosotros mismos. Y a Dios pues lo que quede, ahí lo que sobre de mi tiempo, lo que sobre de mi vida. Ahora que ya soy viejo, recién me he hecho maestro de escuela dominical. Y en fin, así se van ocurriendo las cosas. Y bueno, de lo que tengo, de lo que Dios me da, de mi trabajo, pues ahí doy unos cuantos pesos y lo dejamos así nomás. A Dios se contentará con algo. Lo importante es que Dios sabe que lo hago de corazón. Tenemos la sinvergüencería de pensar y decir eso. Cuando nos olvidamos que de Dios es todo, aún nuestras vidas. Por lo tanto, y en consecuencia, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestras casas, nuestro auto, nuestro carro, lo que tengamos, el que tiene un bote también es de Dios. Todo es de Dios. Solo somos administradores. Y un día vamos a dar cuenta. Un día Dios nos va a decir, el Señor, yo te di esto. ¿Qué hiciste para el ministerio, para la obra? Te di tiempo, te di vida, tantos años de vida. ¿Cuánto de esos años dedicaste a la obra? No nos olvidemos, hermanos, que van a haber 2 juicios. El juicio final de condenación para los incrédulos, pero hay un juicio especial para la iglesia. ¿Cómo se llama? El tribunal de Cristo. Está escrito por el apóstol Pablo. No es para condenación, pero es más bien para premiar a quienes hayan trabajado en la obra. Así dice el apóstol Pablo. Y otros seremos avergonzados, porque pues no hemos trabajado, o incluso hemos pretendido que hemos trabajado, o presumimos que trabajamos, y nuestra obra si es de vanagloria, no es para buscar la honra y la gloria de Dios, no vale, se va a quemar, porque van a ser probadas, todas nuestras obras van a ser probadas. Repito, no para salvación, pero para demostrar, cuánto de valor se hizo en nuestro trabajo para el Señor. Algunos, pues estaremos ahí, ¿no? Unos que parecíamos que teníamos bastante obra y créditos para el Señor, ¿no? Va a ser puro jarasca, se va a quemar. Y otros que parecían ahí calladitos, que no, parece que no hacen nada y han estado trabajando de otra manera, de alguna forma Dios los ha usado y han estado trabajando y van a recibir recompensas, van a recibir coronas. Hay que no nos olvidemos, nunca es tarde, aunque estemos viejitos como yo, todavía hay tiempo, todavía podemos hacer méritos. No me malinterpreten, no para salvación, la salvación no se gana con méritos, no hay nada que hagamos nosotros que
que nos permita ganar la salvación. La salvación, de hecho, ya está ganada por regalo de Dios, que costó el sacrificio de su Hijo en la cruz. Costó. Es gratis para nosotros, pero costó, tuvo un precio. Fue la sangre del Señor, el sacrificio en la cruz. Ok, hermanos, entonces nosotros vamos a dar cuentas. Pensemos siempre, cada día pensemos así. Voy a dar cuentas un día al Señor, voy a estar frente al Señor. Y Él me va a decir, ¿qué has hecho, siervo Miguel, siervo José, siervo Roberto, siervo Carlos, siervo Juan, siervo Pedro, etcétera? Todos daremos cuenta al Señor. Bueno, continuemos. Dice aquí, su acumulación de muchas esposas lo condujo a adorar a sus ídolos y alejarlos a Dios. Yo me imagino Salomón al comienzo presentaría una gran defensa, ¿no? Un gran rechazo, pues al comienzo me imagino, ¿no? Porque él ya sabía, no, esto no es bueno para Dios. Pero hermanos, con el tiempo, con los años, las mujeres vencen. Si no, los que somos casados aquí levanten la mano y que digan que no. Estoy bromeando. Entonces, dice aquí, después de la muerte de Salomón, Israel fue gobernado por una serie de reyes. Y aquí vinieron, pues, ¿no?, sus descendientes. Muchos de los cuales fueron impíos e idólatras. Muchos. Vamos a estudiar después a los reyes de Israel, que fueron terribles, idólatras, empezando con Jeroboam, el primerito. Y por último, entre ellos se daban golpe de estado. No hubo un linaje continuo, a diferencia de los que sucedieron a Salomón, que seguían el linaje de David. Estos los del reino del sur. Del reino del norte, prácticamente no tenían linaje. Entre ellos se daban golpe de estado. Un tiempo estaba una familia, otro tiempo estaba otra familia, un general, y cosas así. Pero no había un linaje continuo. Muy bien. Pero dice aquí que de los mismos reyes de Judá, dice, muchos de ellos fueron impíos e idólatras. Y los del reino del sur siempre se jactaban contra los del reino del norte, diciendo, ustedes son impíos, ustedes son paganos, idólatras. Pero ellos mismos de Judá, los descendientes, muchos de ellos fueron impíos e idólatras. Ya los veremos en su momento qué tipo de prácticas idolátricas tenían. Esto como consecuencia alejó a la nación de Dios y ni aún la predicación de este profeta de Elías pudo traerlos de regreso a él. Entre los reyes más malvados estaban Acab y su reina Jezabel. Estos no eran descendientes, por si acaso, directos de los primeros reyes, pero en su momento llegaron a tener predominancia. Y fueron muy malvados al punto que llevaron las prácticas idolátricas a un nivel extraordinario, impensable. La práctica de adoración a este dios Baal, que era un dios de estos territorios paganos antes de la conquista de las tribus de Israel. Dice, lo llevó a una nueva altura en Israel, en el mal sentido, no en el buen sentido de la expresión. Elías trató de llevar a los israelitas de regreso, ¿no?, a la adoración de su Dios, de Jehová, aún desafiando a los sacerdotes idólatras de Baal, ¿no?, a confrontarse con Dios en el monte Carmelo. Desde luego Dios ganó, sabemos algunos la historia como fue, que mataron a estos profetas de Baal. Esto por supuesto no le gustó a la reina Jezabel, que se molestó muchísimo y pues le puso precio a la cabeza de Elías, ¿no? Y dice, ordenó la muerte de Elías, quien huyó y se escondió en el desierto. Deprimido y exhausto, le dijo a Dios, déjame morir. Como quien dice, yo no soy mejor que mis padres, déjame morir. Ya aquí nomás tiro la toalla. Pero Dios le envió comida, ¿sí se acuerdan algunos? A través de unos cuervos, ¿verdad? Estaba en una cueva. Y le animó, un ángel también se
más después le reanima. Pero dice que Dios le habló a través de un suave murmullo. Primero trueno, relámpagos, y después un suave murmullo. Y en el proceso salvó su vida para la obra, es decir, Dios le salvó la vida, para la obra aún por hacer. Dios había dicho, no, Elías, todavía no has terminado. Tú crees, tú piensas que has terminado, pero todavía no. Te necesito todavía. Y así es el Señor. Muy bien, ahora quiero hacer estos comentarios también adicionales de referencias proféticas y aplicación práctica. Cuando se dice aquí de referencias proféticas, básicamente lo que quiero decir es prefiguración, ¿no? No, quizás no es el subtítulo ideal aquí, pero la idea es que nos va a dar una figura de algo que va a venir después. En ese sentido, podría considerarse como referencia profética. Bueno, veamos. El templo de Jerusalén. Recuerden que eso fue decidido por Dios que se construyera el templo, el cual lo va a construir Salomón. Era el lugar donde Dios iba a estar allí. Salomón ora y le dice, cada vez que ocurra algo malo, a lo mejor nos apartamos de ti, donde estemos, si volteados en dirección a este templo, pues tú vas a ser propicio a nuestras necesidades, tú vas a tener misericordia, nos vas a perdonar, etcétera, etcétera. Pero esto ya se aplicaba más antes al tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Porque Dios había prometido que iba a estar en medio del pueblo de Israel, allí en el tabernáculo. Y en el tabernáculo específicamente, encima del arca, en el lugar de la tapa del arca que era el propiciatorio. Algunos le llaman la silla de la misericordia. Bueno, ahora ya estamos en otro tiempo. El tabernáculo fue incorporado dentro del templo y Dios consistentemente con su promesa pues continuaba allí en el templo, ahí va a residir. Ahora, ¿cuál es la referencia que prefigura esto ahora en estos tiempos? Bueno, no solo ahora en estos tiempos, sino desde más antes, después del sacrificio de Cristo. Dice aquí, el templo de Jerusalén, donde el Espíritu de Dios habitaría en el lugar santísimo, prefigura a todos y cada uno de los creyentes en Cristo, ¿no? Usted, yo, todos nosotros, creyentes, en los cuales reside el Espíritu Santo desde el momento de su salvación, de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, aceptamos por fe, el Espíritu Santo nos convence de pecado, que necesitamos un Salvador, viene la gracia salvadora y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una prefigura. Pues el Espíritu Santo moraba en el templo. Después que fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo por nuestras culpas para salvarnos, si se acuerdan que la Escritura dice que se rasgó ¿el qué? El velo en dos. Y ya no era necesario más el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque pues Dios había prometido que iba a estar con su pueblo, con sus hijos, no solo como entidad grupal, como nación, como tribus o como lo que fuera, pero como individuos, como personas. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice eso. ¿Acaso ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Ahora Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Muy bien. Dice aquí, en los cuales reside el Espíritu Santo desde el momento de la salvación. Al igual que los israelitas que habían abandonado la idolatría, así también debemos apartarnos de cualquier cosa que nos separe de Dios. Somos su pueblo, el templo mismo del Dios vivo. En 2 de Corintios 6:16, el apóstol Pablo dice esto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El profeta Elías fue también
una especie de figura de Cristo. No es que él era Cristo, ni mucho menos, pero era una figura, un precursor, pudieran algunos decir, un precursor de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿en qué sentido? Dice, Dios le permitió a Elías hacer cosas milagrosas a fin de probar que realmente él era un varón de Dios, alguien enviado por Dios. No. Dice, él resucitó de la muerte al hijo de la viuda de Sarepta, causando que esta viuda, exclamara lo siguiente. Dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De la misma manera son evidentes en el Nuevo Testamento los hombres de Dios que hablaron sus palabras a través de su poder. Vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús no solo levantó a Lázaro de entre los muertos, sino que también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Esto está en Lucas 7, 14, 15. Y a la hija de Jairo, ¿no? Lucas 8, 52, 56. Incluso cuando murió el Señor Jesús, muchos de los santos, dice, se levantaron de sus tumbas, de que resucitaron. ¿Por qué? Porque Dios usaba esto como una confirmación. Ok, yo le he enviado. Para el caso de Elías, a ese profeta, yo lo he enviado. Era la evidencia de que Dios le había enviado. Para el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, el que Él resucitara a estas personas que se han mencionado, era para que la gente sepa que Dios había enviado al Señor Jesucristo. ¿No? El Padre había enviado al Señor Jesucristo. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pedro, dice aquí. El apóstol Pedro resucitó a Dorcas. Esto está narrado en Hechos 9:40. Pablo también resucitó a Eutico. Esto está en Hechos 20, 9, 12. ¿Se acuerdan de este joven? Dice que Pablo disertaba así largo rato y se quedó dormido. Él dice, se cayó y murió. Y vino Pablo y lo resucitó. Muy bien. Entonces, en ese sentido, son referencias proféticas como prefigura, por decirlo así, ¿no? Prefiguras de lo que se venía para el ministerio de nuestro Señor Jesús, y cómo también esto revela que era la evidencia de que todos estos personajes, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, fueron en efecto enviados por Dios. Aplicaciones prácticas del libro, ¿qué podemos sacar? Tiene muchas lecciones para nosotros los creyentes. Vemos una advertencia acerca de las compañías que debemos mantener y especialmente en lo relativo a la estrecha relación con las asociaciones y el matrimonio. Ya dije más antes, nosotros los que somos padres, que tenemos hijos que se van a casar, y también nuestras hijas, ¿por qué no decirlo? Que tengan mucho cuidado, no debe haber unión con los incrédulos. El apóstol Pablo lo advertía. Para el caso de los hijos, es más fácil que las hijas convenzan a los esposos que los hijos convenzan a las esposas. Es mucho más complicado para los varones. Entonces hay mucho más peligro en nuestros hijos. Que pongamos más énfasis ahí con nuestros hijos, de que no se casen con incrédulas, que se casen con hijas de Dios, que busquen sus parejas dentro del pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, amén. Seguimos. Los reyes de Israel, quienes como Salomón se casaron con mujeres extranjeras, se expusieron a sí mismos y a la gente que gobernaban a la maldad. Como creyentes en Cristo debemos ser muy cuidadosos de a quién elegimos como amigos, socios de negocios y esposas. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso está en 1 Corintios 15:33. La experiencia de Elías en el desierto también nos enseña una valiosa lección. Lo vamos a ver después, recuerden. Todavía no hemos empezado el libro, estamos dándole un trailer, dicen así en inglés, ¿no? Un trailer de la movie de Reyes. Dice así: después de su increíble victoria de Elías sobre los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, recuerden que fue un evento, pero una hazaña épica, y que el mismo Elías en ese tiempo hasta se burlaba de los profetas, ¿no? Dice, tales experiencias en lo alto de la montaña, dice,
El gozo que él sentía entonces se tornó en sufrimiento. No solo sufrimiento, cuando fue perseguido por Jezabel y tuvo que huir por su vida. Decaimiento, depresión, hasta se quería morir. Dice, tales experiencias en lo alto de la montaña son con frecuencia seguidas por la decepción, la depresión y el desaliento que pueden venir de estas experiencias. Debemos mantenernos en guardia para este tipo de experiencias en la vida cristiana, que a veces venimos alegres acá a la iglesia a contar, ¿no? Hermanos, quiero compartir con ustedes, ¿no? Esta victoria que Dios me ha dado, lo cual es muy bueno. No, yo no me estoy oponiendo por si acaso a que ustedes, que Dios lo que ha hecho en sus vidas, hay que anunciarlo a viva voz, a alta voz, lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero no debemos olvidar que después de estas cosas, el adversario va a estar atrás de nosotros. Y su propósito es sembrar duda. Imagínense, él que estaba tan victorioso, cuando escuchó que lo iban a matar, se fue y se escondió en una cueva y estaba ahí. No quería saber nada, quería morirse. Y así nos puede pasar. Después de una experiencia victoriosa, nos ocurre una adversidad y vamos a estar, después de estar en la parte alta, en la cima de la montaña, vamos a estar en lo más bajo del valle, escondidos en una cueva por ahí, desesperanzados. Pero no nos olvidemos que Dios siempre tiene en control todas las cosas. El miedo que nos da es muchas veces por razón de que estamos acostumbrados siempre a querer tener esa sensación de control, que es muy humano, muy natural. ¿Quién no quiere tener control de las cosas? Yo quiero tener control de mi trabajo, hasta donde se pueda. Quiero tener control de mi budget, de mis gastos, ¿no? Etcétera. Estamos acostumbrados a eso debido a nuestra naturaleza humana, porque pues eso es lo que es un ser humano. Pero no olvidemos que Dios es quien controla todo, tiene bajo su control absolutamente todo. Y es como que Dios nos invita, no confíes en ti mismo, confía en mí. Es duro, no es fácil, fácil es decirlo, lo estoy diciendo ahorita bien fácil, pero llegado el momento, hacerlo, es duro. Pero ese es el llamado que tenemos, a confiar en Él. Dice aquí, pero nuestro Dios es fiel y jamás nos dejará, ni nos desamparará. El quieto y suave murmullo que animó a Elías, nos animará a nosotros. También en su momento, cuando llegue el momento. Preguntas, hermanos. Tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Mi hermano José. Tengo una pregunta. Dígame. ¿La sabiduría de Salomón era de Dios o era del mundo? Porque cuando habla de Eclesiastés dice debajo del sol, se refiere. Ok, es una pregunta bien interesante. Dios le dio sabiduría porque él humildemente pidió que Dios lo capacitara, lo equipara para gobernar bien a su pueblo. Eso le agradó a Dios. Significa que Dios le dio sabiduría humana, por supuesto, pero le dio sabiduría a un nivel que cualquier otro no lo tenía en ese tiempo. Nadie llegó a ser tan sabio como él para gobernar. Él no lo sabía todo, por supuesto. Él tuvo una revelación muy especial por parte de Dios, humanamente hablando, ser un sabio humano, mucho mejor que cualquiera, conocedor de muchas cosas. Pero él no necesariamente recibió la sabiduría de Dios mismo en el sentido de discernir cosas espirituales, por ejemplo. De otra manera, él no hubiera caído con los pecados de la idolatría, ¿verdad? De que él era tan vulnerable como otros, a pesar de que era tan sabio. Así que la sabiduría humana no es garantía de una vida agradable a Dios. Lo que es garantía de una vida agradable a Dios es el crecimiento de la nueva vida que Dios ha empezado en nosotros. Que al fin de cuentas
es la obra de Dios, haciendo que la vida nueva que tenemos, la naturaleza nueva que dicen, los contrastes, vida vieja, vida nueva, hombre viejo, hombre nuevo, hombre carnal, hombre espiritual, son nombres que se dan. Entonces nosotros ya tenemos una naturaleza nueva. El incrédulo no tiene eso, el incrédulo solo tiene la naturaleza vieja, humana, carnal. Para él pecar es lo más natural, lo más normal. Para nosotros, aunque no somos infalibles, podemos pecar, pero algo en su momento nos hace reflexionar, uno se da cuenta, esto no está bien. Y yo sé que mi comunión con Dios se rompe. Y yo tengo ese deseo de restablecer mi comunión con Dios por la naturaleza nueva que tengo. Algún día seremos perfectos, ya me he cansado de decirlo. Nosotros no somos perfectos porque todavía hay naturaleza vieja que está a veces hasta de repente más grande que la naturaleza nueva, o quizás menos, pero ahí está todavía. Por eso no somos perfectos. Pero el día que Dios transforme nuestros cuerpos, tengamos ese cuerpo de resurrección, ese cuerpo espiritual, ya no tendremos naturaleza carnal. Seremos perfectos, llegaremos a la estatura de Cristo. Eso de llegar a la estatura de Cristo no es algo que lo vamos a lograr nosotros. Algunos dicen, no, hermano, nosotros no lo podemos lograr, pero con la ayuda de Dios y yo me esfuerzo No, así no funciona. Dios nos va a llevar a ese nivel. Tú no te puedes llevar a ese nivel. Estamos llamados a dejar morir la naturaleza vieja, que eso nos acerca más al nivel de la estatura de Cristo, pero esa meta solamente la garantiza Dios. En su momento nos la va a dar. Llega todos. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, como verdaderos creyentes, no simpatizantes, no cizaña, como dijo una vez nuestra hermana, que parecemos, a apariencia, somos hermanos creyentes, que en realidad no lo somos, pero si somos realmente, Dios ha prometido que nos va a llevar a la estatura de Cristo. Y no será por mérito nuestro, sino por la gracia de Dios, por la gracia de Dios y su misericordia, exacto, porque lo que realmente deberíamos sufrir es la condenación en el infierno, pero nos dio esta oportunidad de adoptarnos como hijos, ahora somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, así es, mi hermano. Y cuando él habla en el libro de Eclesiastés, no es que él se esté contradiciendo, él simplemente está explicando qué es lo que el hombre natural piensa. Por eso él siempre habla debajo del sol, es decir, la sabiduría humana, porque él la vivió a lo más grande, la sabiduría humana. Él podría decir, yo he experimentado de todo y conozco de todo, humanamente hablando. Dios me dio esta sabiduría. Entonces, esta sabiduría es vanidad. Cuando él habla debajo del sol, se refiere a lo humano, es decir, sin Dios. El hombre sin Dios puede probar todos los placeres, puede tener todo lo que quiera, todas las riquezas, todos los bienes, todo el poder, y aún así llegar a la conclusión de que todo es vanidad, debajo del sol. En ese sentido. ¿Otra pregunta? Hermano Miguel. Sí. Pero sobre todo dice el último párrafo de Eclesiastés, después de todo el discurso, Sí. dice, teme a Dios y guarda. Exactamente. Ya llegando a la conclusión. Así es, ya llegando a la conclusión. Porque eso ya sí es espiritual. En otras palabras, después de habernos llevado, tomado de la mano y habernos hecho recorrer, miren muchachos y muchachas, si ustedes quieren experimentar del mundo esto y yo ya lo pasé, ya lo viví, al final no sirve. Lo único que sirve es esto. Temer a Dios. Ese es el final que Él da, la conclusión final a la que Él llega.
Otra pregunta, comentario. ¿Ya estamos? Ok, vamos a despedirnos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este día. Gracias por tan hermosas enseñanzas que tienes para nosotros, Señor, que nos haces reflexionar. Que debemos depender de ti en todo momento, Señor. Danos ese valor, ese ánimo, Padre amado, de siempre confiar en ti, aún en las adversidades, Señor, aún cuando el mundo parece que se pone de vuelta, que todo está de cabeza. Que no olvidemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que todo está bajo tu control y que tú nos sacarás de esta tormenta que podamos estar viviendo, experimentando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, llévanos, Señor, a la segunda parte para escuchar tu palabra en el santuario que se va a predicar por el pastor. En Cristo Jesús, amén.